Hola con todos. El día de hoy hablaremos sobre los efectos biológicos de los rayos X y su dosificación, para lo cual trataremos temas como los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes, ya que pueden ser estocásticos o también deterministas, al igual que las enfermedades radiológicas que pueden existir y también los tipos de radiografías y sus dosis en la odontología. Efectos biológicos. Los efectos biológicos de la radiación ionizante dependen de varios factores, entre ellos la dosis recibida, el tiempo de exposición, la sensibilidad del tejido de la persona y también el área que va a ser irradiada. Cuando la radiación entra en contacto con la célula puede afectar diferentes organelos, pero el blanco más crítico de la célula va a ser el ADN, ya que ahí es donde se encuentra la información genética. Ahora, en el ADN, la radiación puede producir distintos tipos de daños, desde la rotura de puentes de hidrógeno y también la formación de diámetros de bases, hasta las uniones cruzadas entre el ADN-ADN o también ADN-proteína. También pueden generar roturas de una o de las dos hebras de la molécula, generando pérdida de bases o incluso cambio en la secuencia que esta va a tener. Estas lesiones, especialmente cuando son múltiples o también o son agrupadas, van a representar un desafío para los mecanismos y la reparación de la célula. Y esto va a llevar a que puedan generarse mutaciones permanentes o también la necrosis, que va a ser la muerte celular. A partir de estos daños, los efectos biológicos se dividen en dos grandes categorías: los estocásticos o probabilísticos y los efectos deterministas. Ahora, los efectos estocásticos se van a caracterizar porque no tienen un umbral de dosis. Cualquier cantidad de radiación, por más pequeña que ésta sea, puede generar una alteración en el ADN. En este caso, lo que cuenta con una dosis no es la gravedad, sino la probabilidad de que esto pueda ocurrir. Ahora, estos efectos incluyen el desarrollo de cáncer en tejidos expuestos, lo que vamos a llamar efectos somáticos, y también efectos hereditarios, que estos pueden transmitirse a la descendencia si la mutación va a ocurrir en las células reproductivas. Estos suelen manifestarse tras periodos de latencia largos, que pueden ir de meses hasta incluso años. Por otro lado, vamos a tener a los efectos deterministas. Si bien estos van a presentar un umbral de dosis, es decir, que van a aparecer solamente cuando la radiación va a superar cierto nivel, además de en este caso, tanto la frecuencia como la gravedad va a ser aumentada proporcionalmente a la dosis recibida. Estos se van a originar principalmente en la muerte celular o también en la necrosis de los tejidos y pueden provocar lo que son eritemas en la piel, desescamaciones, esterilidad ya sea temporal o permanente, opacidades en el cristalino, que estas son las cataratas, o incluso hasta síndromes más graves como es el síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal o hasta del sistema nervioso central. En casos más extremos, se podría decir, pueden llevar a la muerte del organismo, a diferencia de los estocásticos. Estos efectos se van a manifestar de forma inmediata, de forma rápida, es decir, en cuestión de minutos, horas o pocos días de la exposición. Continuando con los efectos de los rayos X, estas van a depender de tres factores. Una de ellas, la intensidad, la sensibilidad y el tiempo. La intensidad viene a ser qué tan fuerte es la radiación de los rayos X. También tenemos la sensibilidad, que nos va a indicar la vulnerabilidad de los tejidos expuestos frente a los rayos X. Y el tiempo, cuánto dura la exposición frente a los rayos X. En algunos conceptos que tenemos o que se van a relacionar con estos factores, viene a ser la dosis absorbida, que es la cantidad de energía de radiación de un tejido y se mide en Gray. También tenemos la dosis equivalente, que va a considerar no solo la cantidad de energía absorbida, sino también el tipo de radiación y su efecto. Y esta se va a medir en Sievert. También tenemos la tasa de dosis, que se va a medir por microsievert año y microsievert hora. Mide la cantidad o la velocidad con la que recibe la radiación con un tiempo determinado. Tenemos los efectos que podría tener frente a los rayos X. Un efecto atómico en el cual se da dos casos: la ionización de átomos y la excitación atómica y formación de radicales libres. En la ionización de átomos, pues vamos a tener de que los rayos X van a tener la suficiente energía para poder expulsar un electrón de su órbita.
haciendo de que el átomo se encuentre con una carga positiva y esté en un estado inestable en la estructura atómica, lo cual esta inestabilidad podría causar daños en moléculas biológicas como las proteínas y el ADN. En la excitación atómica y formación de radicales libres, los rayos X no van a tener la suficiente energía para poder expulsar este electrón, pero lo que sí va a hacer es mover un electrón hacia la capa más externa, lo cual va a estar en un estado inestable y va a formar radicales libres, lo cual estos radicales libres podrían eh, malograr, en otras palabras, lo que vendrían a ser las moléculas como lípidos, proteínas y el material genético. También tenemos los efectos bioquímicos que se refiere a cómo la radiación interactúa con las moléculas biológicas. Entre estas tenemos el ADN, lo cual podrían provocar algunos daños que pueden ser reparables o irreparables. En la imagen podemos observar algunos procesos que suceden, que viene a ser la radiación ionizante, lo cual esta radiación penetra la célula y alcanza las moléculas del ADN y el agua. También tenemos la ionización del agua, en el cual la radiación rompe la molécula de agua produciendo radicales libres, como viene a ser el OH y el hidrógeno. Estos radicales libres son altamente reactivos, representan el efecto indirecto de la radiación, ya que la mayor parte del daño al ADN no es por la radiación directa, sino por estos productos. En el daño al ADN, los radicales libres, como es el OH y el hidrógeno, interactúan con el ADN, lo cual pueden provocar ruptura en una o ambas cadenas, alteraciones químicas en las bases, algunas mutaciones que si no se reparan pueden llevar a enfermedades como viene a ser el cáncer. Bueno, continuando con la exposición, tenemos enfermedades radiológicas, en los cuales básicamente lo podemos dividir como puede producir diferentes efectos, en lo que tenemos a los determinísticos y los estocásticos. Los determinísticos tienen un umbral definido y predecible su aparición temprana. ¿Qué quiere decir? Que por más dosis que nosotros recibamos o la que seamos irradiados, básicamente la gravedad aumenta. ¿Qué quiere decir? Que básicamente mientras más tiempo, mientras más alta sea la dosis, básicamente la gravedad va a ser mucho mayor. Entre estos tenemos el eritema cutáneo, epilaciones, cataratas, esterilidad temporal o permanente, síndrome gastrointestinal, incluso necrosis. Después tenemos los estocásticos, los cuales todo lo contrario, que quiere decir que no tienen un umbral definido. Es decir, que no importa la cantidad de dosis a la que nosotros seamos básicamente inducidos, básicamente el efecto obviamente va a estar ahí, sin embargo no afecta en nada la gravedad. Es decir, que nosotros ya podemos tener esa enfermedad o no y simplemente va a aumentar la probabilidad en que la obtengamos. Como tenemos cáncer por radiación, como leucemias, que es un tipo de alteración en los glóbulos blancos, cáncer de tiroides, de mama, pulmón, piel, inclusive algunas alteraciones hereditarias. Tenemos como fibrosis quística, hemofilia, tenemos anemia falciforme, tenemos enfermedades de Huntington. Entonces básicamente se concentran en enfermedades a las cuales no importa la cantidad de radiación en la que seamos irradiados, sino básicamente el porcentaje en el que ésta se aumenta, básicamente de poder de que esa enfermedad se reanime. Posteriormente tenemos los efectos que están un poco más adelante de la odontología, en los cuales tenemos efectos agudos, los cuales son básicamente por una dosis menor de 1 Gray en poco tiempo, como tenemos síndromes hematopéyicos de 1 a 2 Grays, síndromes gastrointestinales de 6 a 10 Grays, como náuseas, vómitos, diarreas, incluso tenemos síndromes neurológicos menores de 20 a 30 Grays, y sobre todo, ¿no? Vamos a hablar sobre efectos crónicos, los cuales tenemos a ver cáncer radioinducido, como leucemia, cáncer de tiroides, mama, pulmones, cataratas, fibrosis, infertilidad, en dosis menores a 2 a 3 Grays en gónadas, enfermedades cardiovasculares. Y sobre todo, no olvidemos hablar sobre efectos en algunos tejidos y órganos expuestos. Básicamente según la dosis, ¿no?, a la que nos interpretemos. Por ejemplo, tenemos la dosis media absorbida, por ejemplo, en piel para que nos produzca alopecia, que es de 5, un eritema que es de 2 a 5, en testículos, ¿no?, esterilidad permanente menor a 2 o 4 Grays, testículos u ovarios, en ovarios, esterilidad temporal, en el cristalino menor a 2 Grays, en cataratas, etcétera. Listo.
Ahora vamos a continuar con los tipos de radiaciones y dosis odontológicas, básicamente por todas las dosis o radiografía de las cuales vamos a atacar a nivel odontológico y cuál es su producto. Por ejemplo, acá tenemos otra unidad de medida, la cual se considera como los microsieverts. ¿Qué quiere decir? Esta es una unidad un poco más pequeña, por eso se le considera como micro. Bueno, tenemos primero la periapical o la intraoral que produce de 1 a 8 sieverts. Tiene una radiación natural menor a un día, por supuesto. Tenemos la bitten wing o de ala mordida que tenemos de 5 a 10 microsieverts menores a un día. Y de igual manera, ¿no? Tenemos la serie completa de 18 periapicales de 85 a 170 microsieverts, la panorámica de 10 a 24 microsieverts, la cefalométrica lateral de 2 a 6 microsieverts. Y vamos a hablar, y por supuesto no hay que dejar de lado lo más importante, que es la dosis absorbida. Básicamente, si absorbemos de 0 a 100 microsieverts, no hay ningún síntoma agudo, que es solo ligeramente un riesgo de cáncer a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Por eso es una radiación natural. O sea que básicamente en un corto plazo no se va a producir nada. Después tenemos de 100 a 500 microsieverts, lo cual es una alteración natural en las células sanguíneas. De 500 a 1000 es náuseas, vómitos, fatiga, y menor a 1000 básicamente tenemos síndromes, etcétera. Ahora vamos a pasar con la siguiente diapositiva, la cual es en sí se basa, vamos a repetir un poco, y sobre todo los riesgos que esta involucra. Por ejemplo, tenemos la periapical en una dosis de microsieverts que tenemos de 1 a 8, con un riesgo bajo, por supuesto, y sobre todo un daño por sobreexposición si se hace en cientos de exposiciones, o sea, muchas exposiciones. La Bittenweiss, igual de 6 a 10 microsieverts, un riesgo bajo, es igual que la apical, con daño a la piel. Una serie completa de 18 periapicales es de 85 a 170, percibe un daño moderado si se repite muchas veces al año y, bueno, básicamente aumenta su dosis acumulando su riesgo. Y por último, te vamos a hablar sobre, bueno, radiaciones un poco más externas o podría decir un poco más sofisticadas, como tenemos la panorámica de 10 a 24 con un daño bajo moderado si se repite sin control y una acumulación que puede causar irritación de glándulas. Una cefalométrica de 2 a 6 microsieverts es un rango muy bajo, pues el riesgo casi nulo. Después tenemos un CBCT o un FOB pequeño, de cual va de un 20 a 200, que tiene un rango moderado de daño si se abusa, obviamente. Y bueno, un posible daño en la médula ósea es uno de los más peligrosos, se podría decir. Y después tenemos el FOB grande, del cual tiene igual un riesgo moderado, igual si se repite por un muy corto tiempo, y este ya daña tejidos radiosensibles. Y bueno, eso sería toda nuestra revisión. Muchas gracias.